Algunas imágenes de la Segunda Guerra Mundial no solo muestran batallas, sino que capturan el instante exacto en que el mundo cambió. Cada fotografía carga silencio, miedo, resistencia y decisiones que costaron millones de vidas. En este video verás registros reales que congelaron el horror, el valor y la rutina brutal del mayor conflicto de la historia, revelando detalles que los libros muchas veces no logran transmitir. Segundos antes de chocar contra el agua, un Heinkel G-711 de la Luftwaffe se precipita sobre el Canal de la Mancha. El bombardero alemán, símbolo de la fuerza aérea nazi durante la Segunda Guerra Mundial, encontraba su fin en esas aguas. La escena captura lo que miles de aviadores vivieron en los cielos europeos, el momento en que la máquina falla y la caída se vuelve inevitable. Eisenhower necesitaba verlo con sus propios ojos. En Ohrdruf, Alemania, sobrevivientes del campo de concentración demostraron a Dwight D. Eisenhower los métodos de tortura nazis. Los prisioneros eran atados a caballetes de madera y golpeados brutalmente con bastones. Fracturas, laceraciones, hemorragias internas. Muchos no resistían las agresiones repetidas. Esta escena reveló la violencia extrema empleada para humillar, someter y destruir físicamente a los detenidos. El general lo vio y nunca lo olvidó. Septiembre de 1941, cerca de Belice. 5 civiles soviéticos esperan en una plataforma, con lazos atados al cuello, segundos antes de ser ejecutados por soldados alemanes. Esta escena se repetiría miles de veces en territorios ocupados. La muerte de civiles no era un efecto colateral de la guerra, era la estrategia, una política de terror nazi destinada a suprimir cualquier resistencia e intimidar a poblaciones enteras. El fin de la guerra no trajo paz para ellas. Tras la rendición japonesa, tropas estadounidenses cometieron abusos sexuales a gran escala contra civiles. El propio gobierno japonés creó burdeles oficiales como intento desesperado de contener la violencia. En Yokosuka, la casa Yasura se convirtió en uno de los mayores establecimientos organizados de forma improvisada. La medida no protegió, institucionalizó la explotación femenina. Historiadores confirman que miles de mujeres sufrieron violencia sexual en zonas ocupadas. La guerra terminó. La brutalidad solo cambió de forma. Junio de 1941. Nadie imaginaba el infierno que comenzaba ahí. Soldados alemanes cruzaban la frontera hacia la Unión Soviética, dando inicio a la Operación Barbarroja. Lo que parecía una ofensiva militar era el comienzo de uno de los enfrentamientos más grandes y brutales de la Segunda Guerra Mundial. Los llamaban camiones especiales. En el campo de exterminio de Chelmno, Polonia, los nazis crearon un método móvil de asesinato en masa. Las víctimas eran obligadas a entrar en vehículos cerrados, donde se liberaba monóxido de carbono en el compartimiento. Decenas de personas morían por viaje. Este fue uno de los primeros sistemas de exterminio sistemático implementados durante el Holocausto. Eficiente, silencioso, mortal. 3 segundos para decidir, ayudar o retroceder. El teniente Walter Tuning vio el Grumman F-6F Hellcat del piloto Byron Johnson incendiarse después de que fallara el freno en el USS Enterprise en 1943. El combustible se derramaba, las llamas subían. Tuning no dudó. Corrió hacia el avión en llamas, escaló el fuselaje y sacó a Johnson de la cabina, un acto de valentía que salvó una vida en medio del infierno. Leópolis, 1941. Las calles se convirtieron en escenario de cacería humana. Una mujer judía corre, perseguida entre gritos y amenazas. Soldados alemanes observan mientras la violencia se expande sin control. Golpizas en plena vía pública. Personas rodeadas y brutalizadas ante la multitud. El terror se instaló en pocas horas. Correr podía significar la diferencia entre sobrevivir o desaparecer entre los agresores. Nadie intervino. Los judíos comenzaron a ser atacados sistemáticamente durante los pogromos. Bajo la presencia y tolerancia de las tropas alemanas, nacionalistas ucranianos y civiles armados iniciaron golpizas, ejecuciones sumarias y arrestos. Personas arrastradas por las calles, heridas ante todos. Soldados observan sin intervenir. Esta violencia marca el inicio de la destrucción organizada. El exterminio comenzó aquí. A 300 metros sobre el Atlántico, algo falló.
soldados reparaban el casco del dirigible Graf Zeppelin mientras sobrevolaba el océano en 1934. La tripulación enfrentaba desafíos inesperados en pleno vuelo, testimonio de la ingeniería avanzada de la época. Un error ahí significaba la muerte de todos a bordo. Hitler quería soldados que no sintieran miedo ni cansancio. Para ello, autorizó programas secretos probando metanfetamina, buscando aumentar la resistencia física, eliminar la fatiga e intensificar la agresividad. Durante la invasión de Francia, muchos soldados de la Wehrmacht eran estimulados artificialmente para marchar y combatir durante días, sin dormir. El sueño de crear supersoldados. La realidad, hombres destruidos por las drogas. Entre la muerte y la risa, segundos de respiro. 2 soldados estadounidenses se divierten con un Panzerschreck capturado. El arma antitanque alemana, diseñada para destruir blindados, se convirtió en juguete por unos minutos. En medio de la dureza de la guerra, el humor era usado constantemente como forma de aliviar la tensión. Cráneos, dientes, orejas, trofeos de guerra. Soldados estadounidenses mutilaron cadáveres japoneses a lo largo de la campaña en el Pacífico, coleccionando partes de los cuerpos. La práctica se difundió entre unidades, registrada en fotografías y enviada a Estados Unidos. En septiembre de 1942, el comandante de la Flota del Pacífico emitió una orden prohibiendo esa conducta. Demasiado tarde. La deshumanización ya había alcanzado niveles extremos. Abril de 1945, Dachau. La justicia llegó con una pala. Un soldado estadounidense observa mientras ex prisioneros se preparan para ejecutar a un guardia de las SS. Ese hombre torturó y mató a mujeres, hombres y niños. Ahora, en un acto de venganza y desesperación, encontraría su fin. Los libertadores no intervinieron. Algunas deudas se pagaban con sangre, y nadie ahí sintió pena. ¿Cuánto tiempo aguanta un hombre en agua congelada? Médicos nazis como Ernst Holzlohner y Sigmund Rascher realizaron experimentos brutales en prisioneros para estudiar la hipotermia. Las víctimas eran obligadas a permanecer en tanques de agua helada, usando ropa especial. El objetivo era medir la resistencia de soldados en aguas congeladas. Muchos murieron en sufrimiento extremo. La ciencia nazi no tenía límites morales. 8 años, y la única oportunidad de sobrevivir. Roger Godfrey fue el único sobreviviente de la masacre de Oradour-sur-Glane, el 10 de junio de 1944. Tropas nazis encerraron a 643 ciudadanos, incluidos 500 mujeres y niños, dentro de una iglesia y la incendiaron. Roger escapó antes, escondiéndose en una zanja. Todos los demás murieron. Cargó ese peso el resto de su vida. Mujeres combatientes, pero no prisioneras de guerra. Con la invasión soviética en 1941, miles de mujeres capturadas por la Wehrmacht fueron clasificadas como criminales políticas, quedando fuera de la Convención de Ginebra. Muchas fueron ejecutadas horas después de su captura. Las sobrevivientes enfrentaron hambre, frío y enfermedades en prisiones improvisadas. Sus posibilidades de sobrevivir ya eran mínimas desde el primer día. Antes del interrogatorio, venía la violencia. Mujeres soviéticas capturadas eran sometidas a violaciones colectivas por soldados, oficiales y guardias. El abuso sexual era un instrumento deliberado de humillación y tortura. Después venían los interrogatorios de la Gestapo, golpizas, privación de sueño, amenazas de ejecución. La violencia sexual no fue un exceso aislado, fue una práctica ampliamente tolerada en el sistema de ocupación nazi. Las que no fueron ejecutadas enfrentaron otro infierno. Las prisioneras eran deportadas a Ravensbrück, Auschwitz y Majdanek. Al llegar, pasaban por selecciones, las débiles directo a la muerte. Las demás, trabajo forzado por más de 12 horas diarias. Muchas fueron usadas en experimentos médicos sin anestesia. La mortalidad era altísima. Solo quedaban números tatuados y la lucha diaria por sobrevivir. Sobrevivir a los campos no fue el fin del sufrimiento. Al regresar a la Unión Soviética, las mujeres sobrevivientes eran interrogadas, sospechosas de colaboración solo por estar vivas. Algunas fueron enviadas a campos de trabajo soviéticos, otras perdieron derechos civiles. El trauma rara vez era relatado por miedo al rechazo.
Durante décadas, estas historias permanecieron silenciadas, una de las páginas más duras de la Segunda Guerra Mundial. Gibraltar, noviembre de 1942. El cielo estalla en luz. Reflectores cortan la oscuridad mientras cañones antiaéreos abren fuego durante un entrenamiento para ataque aéreo. Una demostración de preparación y vigilancia. La amenaza de bombardeos era constante, y cada ejercicio podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando la alarma sonara de verdad, no habría segunda oportunidad. Por eso entrenaban como si fuera real. La música como instrumento de tortura. En Mauthausen, Austria, los prisioneros eran obligados a tocar mientras llevaban a compañeros a ejecuciones. En Hanovska, Ucrania, una orquesta interpretaba el tango de la muerte durante fusilamientos de civiles soviéticos y judíos. La música servía como humillación, tortura psicológica y control. La banda sonora macabra de la muerte. Los nazis convirtieron el arte en arma. Filipinas, abril de 1942. 100 kilómetros de infierno. Prisioneros de guerra son obligados a cargar los cuerpos de compañeros muertos durante la Marcha de la Muerte de Batán. Cerca de 76,000 soldados estadounidenses y filipinos caminaron bajo condiciones terribles, sin comida, agua ni descanso. Más de 10,000 murieron durante la marcha. Quien caía era ejecutado o dejado para morir. Los sobrevivientes cargaron a los muertos. Y el trauma. 2 días después de la liberación, las marcas permanecían. Una prisionera camina entre los barracones del Stalag 11B en Fallingbostel después de que los británicos liberaran el campo. Fue golpeada por los guardias de las SS como castigo antes de la huida alemana. No lograba soltarlo. Un anciano ruso en su cama, sosteniendo con fuerza su antiguo uniforme. Las cicatrices de una guerra lejana aún dolían. El uniforme era todo lo que quedaba de aquellos años. Sobrevivió, pero una parte de él se quedó en los campos de batalla, para siempre. No esperaban a los campos de exterminio. Los Einsatzgruppen ejecutaban masacres en masa en Europa Oriental. Judíos, gitanos y prisioneros políticos eran obligados a cavar fosas antes de ser fusilados, formadas por miembros de las SS y la policía. Estas unidades móviles eliminaron a cientos de miles de civiles. Funcionaban como instrumento directo de exterminio, eficiente, móvil, mortal. Islas Filipinas. Segundos antes del impacto. Un piloto kamikaze japonés en un bombardero dañado es capturado momentos antes de intentar colisionar intencionalmente con el USS Essex. Esta estrategia desesperada de Japón en los últimos años de la guerra enviaba pilotos voluntarios a ataques suicidas. No cambió el rumbo del conflicto, pero mató a miles. Mujeres y niñas comenzaron a desaparecer. A medida que el imperio japonés avanzaba por Asia desde la década de 1930, muchas de entre 12 y 20 años eran engañadas con promesas de trabajo o simplemente secuestradas. Llevadas a instalaciones militares, eran obligadas a atender soldados bajo vigilancia armada. Hambre, enfermedades, golpizas, abortos forzados. Un sistema estructurado por el mando militar. No abusos aislados, política oficial. Con el fin de la guerra, las sobrevivientes regresaron en silencio. Fueron tratadas como culpables, rechazadas por sus comunidades. Solo en la década de 1990 surgieron testimonios públicos. Aunque existen declaraciones oficiales japonesas, muchas víctimas consideran las acciones insuficientes. Gran parte murió sin reparación, una de las heridas más profundas de la Segunda Guerra Mundial. Los niños aprendían odio en la escuela. Estudiantes alemanes eran sometidos a clases obligatorias de educación racial durante el régimen nazi. Las lecciones enseñaban teorías falsas sobre superioridad racial e incentivaban la discriminación. Los profesores usaban carteles, gráficos y dibujos para ilustrar supuestas diferencias entre razas. La educación fue utilizada como herramienta de propaganda, moldeando generaciones para el odio. Abril de 1945. Buchenwald es liberado. Trabajadores esclavizados liberados por soldados estadounidenses apenas logran mantenerse en pie. Uno de los mayores campos de concentración de Alemania, donde los prisioneros eran obligados a trabajar, pasaban hambre, sufrían torturas y eran ejecutados.
Más de 56.000 personas murieron ahí. Leningrado, 1941 a 1944. 900 días de infierno. Personas arrodilladas en la nieve disputando restos congelados, niños exhaustos, familias cargando cubetas en busca de agua. La ciudad, aislada por las tropas nazis, enfrentó hambre absoluta. Raciones hechas con aserrín mezclado con harina. Invierno extremo, sin calefacción. Cadáveres en las calles por falta de fuerzas para enterrarlos. Cerca de 800.000 civiles murieron, pero la ciudad resistió. Y mientras Leningrado moría de hambre, ellos comían. Soldados de la Wehrmacht recibían alimentación regular: pan, carne, conservas, grasa y café. Alimentos inexistentes para civiles cercados a pocos kilómetros. La comida era prioridad estratégica para la moral de las tropas. Depósitos rígidamente protegidos mientras civiles morían de inanición. La guerra no destruía solo en las batallas, mataba mediante el control del alimento. HMS Sussex, 1945, la marca de la muerte. La impresión de un Mitsubishi Kamikaze Zero en el costado del barco. El impacto brutal dejó una marca en el casco, simbolizando la intensidad de los ataques suicidas japoneses durante los últimos días de la guerra. Polonia, primeros meses de ocupación. 60.000 muertos. La ocupación alemana estuvo acompañada de ejecuciones sumarias masivas, a cielo abierto, parte de la Operación Tannenberg, un plan para eliminar a la élite polaca. Hombres, mujeres e incluso adolescentes eran asesinados sin juicio, muchos obligados a cavar sus propias tumbas antes de la ejecución. El objetivo: facilitar la dominación mediante el terror absoluto. Rudolf Höss, arquitecto y comandante de Auschwitz, momentos antes de perder la vida, implementó métodos sistemáticos de exterminio que mataron al menos a 1.1 millones de personas. Capturado en 1946, fue condenado por crímenes contra la humanidad. La sentencia: ahorcamiento en Auschwitz, el campo que ayudó a diseñar y administrar. Stalingrado, 1942. La ciudad se convierte en campo de batalla. Soldados del Ejército Rojo avanzan entre cráteres, humo y edificios pulverizados. El objetivo alemán: cortar rutas de suministro por el Volga y acceder al petróleo del Cáucaso. Bombardeos masivos transformaron barrios en ruinas, combate urbano extremo dentro de fábricas y túneles. Cada calle, un campo de batalla. Civiles escondidos en sótanos. Stalingrado se volvió un campo de exterminio. Finales de 1942. El sexto ejército alemán está cercado. Fuerzas soviéticas lanzaron una contraofensiva que acorraló a las tropas alemanas en Stalingrado, sin suministros, alimentos ni ropa para el invierno. El reabastecimiento aéreo falló. Cientos morían diariamente de frío, hambre y heridas. El mando prohibió la rendición. Muchos heridos se congelaban antes de recibir auxilio. La ciudad en ruinas se convirtió en una prisión sin muros. El invierno mataba tanto como las balas. Febrero de 1943. 90.000 soldados alemanes se rinden. Remanentes del sexto ejército fueron capturados en Stalingrado, la mayoría extremadamente delgada, enferma, al borde de la muerte por congelamiento. Enviados a campos en la Unión Soviética, la marcha hasta los puntos de clasificación causó miles de muertes. Menos del 10% regresó a Alemania. Stalingrado marcó la primera gran rendición alemana. A partir de ahí, solo retirada hasta la derrota final en 1945. Noruega, 1943. Hasta los más duros se adaptan. Equipo de flak de la Waffen SS en un caluroso día de verano, usando solo ropa interior. Entre el calor extremo y la vigilancia constante, la apariencia militar desaparecía. Solo quedaba la supervivencia. Hitler planeó secuestrar al Papa. Durante la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler elaboró planes para secuestrar o asesinar a Pío XII. El temor era que el pontífice condenara públicamente al régimen nazi. Documentos revelan que en 1943, oficiales de las SS prepararon operaciones secretas para invadir el Vaticano, si el Papa denunciaba crímenes contra judíos. La acción fue abortada por miedo a la reacción mundial. Incluso el Vaticano estaba en la mira. Isla Kiska, agosto de 1943. Un gesto inesperado. Tras el desembarco aliado, una lápida fue descubierta entre ruinas bombardeadas. Hecha por miembros del ejército japonés, marcaba la tumba de un piloto estadounidense.
La inscripción decía: aquí duerme un valiente héroe aéreo que perdió su juventud y felicidad por su patria. 25 de julio, ejército nipón. Enemigos, pero unidos por el respeto al valor. Tras la rendición de los campos, guardias femeninas fueron capturadas. La detención rara vez siguió protocolos. Mantenidas en instalaciones improvisadas, quedaron vulnerables a abusos por soldados. Los relatos indican violencia física, coerción sexual e intimidación durante los primeros días. La inestabilidad del posguerra, sumada al deseo de venganza, creó un ambiente donde los crímenes contra prisioneras no siempre eran registrados oficialmente. El caos lo permitió todo. En las regiones soviéticas fue aún peor. Guardias capturadas fueron clasificadas como enemigas irrecuperables. Durante el transporte, hay registros de abusos por soldados, coerción sexual, amenazas y violencia física, interrogadas repetidamente sin acusación formal. Parte fue enviada a campos de trabajo forzado. El sistema soviético las trató como criminales políticas. Incluso después de la liberación, muchas jamás relataron lo vivido, temiendo represalias y la destrucción total de sus vidas. Colonia, marzo de 1945. El Panther está en llamas. Un tanque alemán se incendia durante la batalla. La destrucción de uno de los tanques más temidos de la Wehrmacht simbolizaba el colapso del poder militar nazi. Las fuerzas aliadas avanzaban hacia la victoria final. 1 de septiembre de 1939. Hitler firma la sentencia de muerte. Carteles nazis difundían ideas eugenésicas, alertando sobre los peligros de que individuos genéticamente indeseables se reprodujeran. La creencia de que personas con discapacidad amenazaban a la nación sirvió como base para el programa Acción T4. Hitler autorizó formalmente el asesinato sistemático de enfermos y discapacitados. La propaganda preparó el terreno, la política ejecutó. Los llamaban tratamientos médicos. Personas con discapacidad comenzaron a ser trasladadas a la fuerza. El régimen nazi organizaba selecciones mediante médicos, enviando víctimas con síndrome de Down, parálisis cerebral y epilepsia a instituciones donde eran asesinadas mediante inyecciones letales o cámaras de gas. El objetivo era reducir costos del Estado y purificar la sociedad. Hartheim, 275.000 muertes. La instalación fue utilizada como centro de exterminio durante Acción T4. Las víctimas eran asesinadas en cámaras de gas disfrazadas de baños, mientras equipos médicos falsificaban certificados de defunción. Muchos niños y bebés. Hartheim marcó el inicio de la política de exterminio en masa que se expandiría durante la guerra. El ensayo para el Holocausto comenzó aquí. Islas Marianas, junio de 1944. Un avión japonés es derribado al intentar atacar al USS Kitgum Bay. Los barcos estadounidenses eran atacados constantemente, pero la superioridad aérea de Estados Unidos, con más de 900 aviones y pilotos entrenados, condujo a una gran derrota japonesa. Emmy Göring, la primera dama del Reich, esposa de Hermann Göring, construyó enorme influencia en el alto círculo nazi. Asistía a ceremonias oficiales junto a Hitler, alimentando rivalidades con Eva Braun. Tras la guerra, aún ligada al lujo sustentado con bienes robados a judíos, recibió un castigo leve, solo 1 año de prisión. Conservó gran parte de la fortuna, escapó de condenas severas, mientras millones murieron. Dieppe, agosto de 1942. Alemanes celebran la victoria. Soldados alemanes disfrutando cervezas tras el fracaso del ataque aliado en Francia. La victoria alemana de ese día proporcionó una pausa. Celebraron la derrota de las fuerzas aliadas. Mientras miles morían, ellos brindaban. Comandantes nazis organizaban fiestas llenas de alcohol cerca de los campos de concentración. Fotografías muestran oficiales de las SS sonriendo, indiferentes a las atrocidades que supervisaban. Muchas celebraciones ocurrían tras ejecuciones en masa. El contraste entre el sufrimiento de los prisioneros y el ocio de los comandantes es uno de los retratos más impactantes de la brutalidad nazi. Brindaban por la muerte. Auschwitz tenía un balneario al lado. Soldados y empleadas de las SS descansaban en sillas de playa, tocaban música y participaban en picnics.
Mientras escenas de tortura y muerte ocurrían a pocos metros, la rutina de relajación reflejaba la banalización total de la violencia. Desprecio absoluto por la vida humana. Descansaban, escuchaban música y volvían a matar, como si fuera un trabajo normal. El general Anton Dostler, siendo atado a una estaca, momentos antes de enfrentar al pelotón de fusilamiento, primer oficial alemán de alto rango, castigado de esta forma tras la guerra, juzgado y declarado culpable por ordenar la ejecución de 15 soldados estadounidenses capturados. Dachau, liberación y venganza. La liberación fue rápida, los guardias se rindieron, pero al entrar, los soldados estadounidenses encontraron vagones ferroviarios llenos de cuerpos en descomposición. Un sentimiento de venganza se apoderó de las tropas. Colocaron a guardias alemanes contra un paredón y abrieron fuego. La ejecución sumaria se convirtió en uno de los episodios más controvertidos de la liberación. Algunos crímenes no podían esperar un tribunal. Inglaterra, 1941. Entrenando para el caos. Infantería británica avanzando a través de una cortina de humo durante un entrenamiento. Una prueba de valentía y disciplina, preparando a los soldados para el caos de la guerra, donde la visibilidad limitada y la estrategia se volvían cruciales para la supervivencia. La propaganda nazi retrataba a personas con discapacidades físicas y mentales como cargas del Estado, incentivando a la población a apoyar la eugenesia. Producciones mostraban a individuos vulnerables como gastos inútiles, justificando la esterilización forzada y el asesinato en masa. La campaña formaba parte de la ideología de pureza racial y preparó el terreno para Action T4. Primero vinieron las películas, después las cámaras de gas. Un soldado alemán está a punto de disparar a un judío ucraniano durante una ejecución en masa. La ciudad, como muchas bajo ocupación nazi, fue escenario de masacres durante el Holocausto. Las víctimas eran obligadas a cavar sus propias tumbas antes de ser ejecutadas. Esta imagen fue encontrada en el álbum de un soldado alemán. Inscripción en el reverso: el último judío en Vinicia. Lo guardó como recuerdo. Gdańsk, 1939. Alineados contra el muro. Polacos ejecutados por soldados alemanes tras la invasión de Polonia. Parte de la política nazi de eliminar a la élite polaca, funcionarios públicos, intelectuales y líderes comunitarios. No había juicio, solo la pared y los fusiles. Atolón de Eniwetok. Theodore Miller luchó hasta el final. El soldado del Cuerpo de Marines de Estados Unidos es ayudado a subir a un barco tras intensos combates. Miller murió en combate un mes después. Dejó atrás una imagen de sacrificio incomprensible y heroico. Apuestas crueles en el infierno. Guardias nazis hacían apuestas sobre cuánto tiempo lograría sobrevivir un prisionero sin comida ni agua. Los detenidos pasaban de 3 a 5 días sin alimento. Cuando recibían algo, era sopa aguada de nabo o una rebanada de pan duro. Muchos llegaban a pesar menos de 40 kilogramos, muriendo lentamente ante la indiferencia de los soldados. Apostaban por vidas, como si fueran caballos de carreras. Auschwitz, enero de 1945. Socorristas soviéticos encontraron miles de sobrevivientes reducidos a esqueletos, hombres adultos con apenas 30 o 35 kilogramos. En esta imagen, un niño severamente desnutrido es cargado para recibir atención médica. El hambre extrema, combinada con la violencia, causó la muerte de muchos, incluso después del rescate. La liberación llegó, pero para algunos demasiado tarde. El cuerpo ya había cedido. Alemania, 28 de mayo de 1946. 74 años. Sin remordimiento, autoridades militares de Estados Unidos preparan el castigo del Dr. Klaus Karl Schilling, condenado por realizar experimentos con malaria en alrededor de 1.200 prisioneros. Durante el juicio no mostró remordimiento, argumentando que los experimentos eran necesarios para la ciencia. La justificación fue rechazada por el tribunal. La docena sucia de Hitler. Los nazis organizaron unidades compuestas por criminales para ejecutar civiles y prisioneros soviéticos. Una división de psicópatas, violadores y asesinos recibió carta blanca para la brutalidad extrema. Miles de inocentes fueron llevados a fosas y asesinados sin juicio.
política de terror en áreas ocupadas de Europa Oriental, criminales ejecutando civiles, la guerra como excusa para liberar monstruos. Singapur, 1945. Soldados británicos tras la liberación del cautiverio japonés, marcados por el sufrimiento pero con un nuevo sentido de libertad. Regresaron del infierno de la guerra con cicatrices físicas y emocionales. Algunos no podían creer que eran libres, otros no podían olvidar lo que vivieron. Lo Aufseherinnen, las más temidas. Con extrema violencia, mujeres designadas como guardias en los campos nazis usaban palos, bastones y látigos para agredir a prisioneras. Cualquier gesto, retraso o simple mirada podía ser castigado con golpizas brutales. Conocidas como Aufseherinnen, estaban entre las más temidas y participaban activamente en torturas y selecciones para las cámaras de gas. Mujeres, madres, hermanas y torturadoras. Pensilvania, 20 de diciembre de 1941. 77 años y armada. La señora Poltitus, observadora de ataques aéreos, porta un arma mientras patrulla su área. Se alistó voluntariamente al día siguiente de Pearl Harbor. Declaró: «Puedo portar un arma siempre que lo necesiten». París, liberación. Pero para ellas, humillación. El fin de la ocupación nazi abrió un periodo de ajuste de cuentas marcado por la furia popular. Mujeres acusadas de mantener relaciones con alemanes fueron perseguidas, sacadas de sus casas, llevadas a plazas y sometidas al corte público del cabello. Sin procesos formales, bastaba la acusación de colaboración horizontal. El acto de rapar la cabeza destruyó reputaciones y rompió familias. Doble liberación, celebración y brutal humillación. Los castigos fueron más allá del cabello cortado. Algunas mujeres fueron golpeadas, arrastradas por las calles, se les pintaron símbolos en el cuerpo y fueron obligadas a desfilar ante multitudes hostiles. Madres caminaron cargando hijos concebidos durante la ocupación bajo insultos constantes. El movimiento de purificación moral dejó marcas profundas. Décadas después, historiadores cuestionaron estas prácticas. Gran parte de las acusadas no tuvo participación política real con los nazis, solo odio acumulado. Tercera batalla de Kharkov, 1943. A bordo del Panzer. Una imagen icónica a bordo de un Panzer Quaker Ausführung G de la división Totenkopf. La escena captura el implacable avance de las fuerzas alemanas mientras enfrentaban feroz resistencia soviética. Hitler creía que los perros podían hablar. Adolf Hitler tenía fascinación por los perros y apoyó proyectos de adiestramiento intentando enseñar a los animales a comunicarse verbalmente. En escuelas especiales como Heiligenberg, entrenadores intentaron hacer que los perros respondieran a comandos con frases cortas, identificaran letras e incluso hablaran recitando poesías. El objetivo era militar. Ese de ahí fue él. Un trabajador esclavo ruso, recién liberado por las fuerzas de Estados Unidos, señala a un guardia nazi que solía golpearlo brutalmente. Una mujer suplica en sus últimos instantes. Entre 1942 y 1943, cientos de miles de judíos fueron asesinados en la campaña para eliminar poblaciones judías en Beuzek. Ella sabía lo que venía. Todos lo sabían. Okinawa, 1945. La herradura de la suerte funcionó. Un infante de marina estadounidense colocó una herradura en su casco. Realmente le trajo suerte, bloqueando una bala japonesa y salvando su vida. Lloraban al verlo. Durante el auge del Tercer Reich, muchas personas eran tomadas por una verdadera euforia al ver a Hitler. Algunas llegaban a las lágrimas haciendo el saludo nazi, y multitudes, especialmente mujeres, se agolpaban en éxtasis para verlo de cerca, como una figura mesiánica. La propaganda cultivó este culto a la personalidad, transformando a Hitler en objeto de adoración nacional. Lloraban por un monstruo. Lyudmila Pavlichenko, francotiradora rusa, símbolo de la defensa de Sebastopol, Crimea. Una de las francotiradoras más reconocidas de la historia, recordada por sus increíbles habilidades en el campo de batalla. Hasta el final de la guerra había matado a 309 soldados alemanes, convirtiéndose en la francotiradora más exitosa de todos los tiempos.
Bydgoszcz, 9 de septiembre de 1939. Polacos a punto de enfrentar la muerte por fusilamiento a manos de tropas alemanas. Segundos antes de que los rifles dispararan. Segundos antes de caer. La invasión había comenzado hacía días, pero el terror apenas empezaba. Operación Dinamo. Dunkerque. Comienza la evacuación. Más de 330.000 soldados lograron llegar al Reino Unido. Una hazaña de resistencia en medio de una derrota inminente, garantizando la supervivencia de una fuerza vital. Cercados, atrapados, pero no destruidos. Desde la cuna, moldeados para el nazismo. Los niños eran introducidos en los rituales del régimen desde el nacimiento. En esta ceremonia conducida por las SS, los bebés eran presentados en eventos que mezclaban tradiciones familiares con la ideología del partido. Durante el ritual, los adultos reafirmaban el compromiso de educar al niño según principios nazis. La intención era moldear desde temprano a una generación totalmente leal al Estado y al Führer. Conforme crecían, los niños eran incorporados a organizaciones juveniles como la Deutsche Kinderschar y entrenados para servir al Estado desde temprana edad. Uniformes, símbolos y premios reforzaban el orgullo y la lealtad. En familias alineadas con el partido, como la de líderes políticos, los hijos eran preparados para funciones militares o administrativas, moldeando una generación destinada a perpetuar los ideales y la estructura de poder. 13 años, y ya en la línea del frente. Durante la adolescencia, niños de las juventudes hitlerianas pasaban por entrenamientos militares intensivos. Aprendían a manejar rifles, ejecutar tácticas de guerrilla y cavar trincheras. En 1945, muchos de apenas 13 o 14 años fueron enviados a la línea del frente, encargados de defender ciudades en ruinas. Los niños se convirtieron en combatientes improvisados, lanzados desesperadamente al esfuerzo final de la guerra. Nagasaki, 9 de agosto de 1945. Pocos días después, murió. El Dr. Nagai, respetado instructor médico y especialista en rayos X en el hospital de Nagasaki, se convirtió en una de las innumerables víctimas de la radiación atómica. Como muchos que sobrevivieron a la explosión inicial, sufrió efectos devastadores de la radiación. Pocos días después de esta fotografía, el Dr. Nagai falleció, sobrevivió a la bomba, pero no a la radiación. El Ejército Rojo lo quemó todo, incluso a su propio pueblo. Durante la invasión alemana en 1941, los soviéticos adoptaron la política de tierra arrasada en Bielorrusia, Ucrania y el oeste de Rusia. Para frenar el avance nazi, destruyeron granjas, casas, puentes y cultivos. El pueblo soviético pagó el precio. Millones desplazados, muertos de hambre o de frío, aldeas quemadas por el ejército que debía protegerlos, sacrificados por su propia patria. Bastogne. Esta fue su última foto. El soldado raso George A. Gockenberger, de la 101ª División Aerotransportada, en su trinchera durante el cerco de Bastogne. Esta fotografía fue la última de él. Murió en combate en enero de 1945, a los 22 años. En esta imagen, aún respiraba. Aún tenía esperanza. Aún tenía futuro. Días después, solo quedó esta foto y una fosa en algún lugar de Bélgica. El ángel de la muerte de Auschwitz. Joseph Mengele realizaba experimentos crueles en gemelos. Sin anestesia, sometía a niños a cirugías brutales, amputaciones e inyecciones de sustancias químicas. El objetivo era estudiar similitudes genéticas e intentar aumentar la tasa de nacimientos de gemelos. Pocos de los que pasaron por sus experimentos sobrevivieron ilesos. Él llamaba a eso ciencia. Auschwitz-Birkenau, 1945. Los niños de Mengele. Entre los niños liberados, muchos habían sido víctimas directas de los experimentos de Joseph Mengele. Se estima que más de 3.000 niños murieron bajo sus cuidados crueles. Aquí vemos sobrevivientes judíos y gitanos, aún vistiendo uniformes rayados, caminando entre cercas. A pesar de la libertad, las marcas físicas y emocionales dejadas por el ángel de la muerte permanecieron para siempre. Manchuria, década de 1930. El general que convirtió la ciencia en arma. Shiro Ishii ideó una de las estructuras más sombrías de la historia, la Unidad 731.
Presentada oficialmente como Instituto de Investigación en Salud, ocultaba un vasto centro de desarrollo de armas biológicas. Ishii creía que los microorganismos podían derrotar poblaciones enteras sin combates directos. Recibió recursos ilimitados y operó con absoluto secreto, mientras era celebrado como innovador. Dentro de la unidad 731, los prisioneros eran cobayas. Personas capturadas en territorios ocupados eran expuestas a enfermedades para observar la evolución de los padecimientos. Las investigaciones incluían los efectos de sustancias químicas en el organismo humano. Al final de la guerra, muchos responsables no fueron juzgados y recibieron inmunidad a cambio de información científica. La unidad 731 es reconocida como símbolo del desvío absoluto de la ciencia al servicio de la destrucción. USS Enterprise, agosto de 1942. La última foto del fotógrafo. Una bomba japonesa impacta la cubierta de vuelo, costándole la vida al fotógrafo que registró esta imagen. Un sacrificio trágico, donde la furia del conflicto en el Pacífico fue capturada a un alto costo. Presionó el obturador, capturó el impacto y murió segundos después. Esterilización forzada como política de Estado. Mujeres prisioneras en campos de concentración eran sometidas a esterilización como parte de los programas de eugenesia nazi. Algunas eran expuestas a fuertes dosis de radiación, otras mutiladas mediante cirugías experimentales. El objetivo era impedir la reproducción de grupos considerados indeseables. Estas prácticas inhumanas resultaron en traumas físicos permanentes y causaron la muerte de muchas prisioneras. Eugenesia nazi en acción. Karl Klauberg, el médico que destruía úteros. Una de las figuras centrales de estos experimentos actuaba en el bloque 10 de Auschwitz. Entre 1941 y 1944, realizó procedimientos brutales de esterilización forzada en cientos de mujeres, muchas veces sin anestesia. Inyectaba sustancias químicas en los úteros para causar infertilidad, tratando cuerpos como instrumentos de pseudociencia. Sus métodos dejaron secuelas devastadoras y simbolizaron la crueldad del régimen. Saipan, 21 de junio de 1944. Un soldado de la Marina estadounidense encuentra a una familia japonesa escondida en una cueva. Una madre, 4 niños y un perro, ocultos por miedo. La propaganda japonesa afirmaba que los soldados estadounidenses serían implacables con los civiles, llevando a muchos a esconderse o incluso preferir morir. No necesitaban esconderse, pero la propaganda los convenció de ello. Playa de Aitape, Papúa Nueva Guinea, 1943. Momentos finales. Leonard Seaflet, operador de radio australiano, es capturado momentos antes de su ejecución. La fotografía fue recuperada del cuerpo de un oficial japonés muerto, convirtiéndose en un registro impactante de la brutalidad de la guerra. Stavanger, Noruega, 1945. Las armas se silenciaron. Fusiles alemanes capturados tras la rendición de Alemania. La victoria aliada se refleja en las armas tomadas, simbolizando el fin de la resistencia nazi y el inicio de un nuevo capítulo para Europa. Midiendo la nariz para determinar la raza. Científicos nazis utilizaban dispositivos de medición aplicados en la nariz, orejas y cráneo para clasificar racialmente a las personas. Rasgos como el tamaño de la nariz, la distancia entre los ojos y el ancho de la mandíbula eran analizados para determinar si un individuo encajaba en el ideal ario. Estas prácticas pseudocientíficas sustentaban la exclusión racial y las persecuciones sistemáticas. La ciencia nazi no era ciencia, era odio. Iwo Jima. La rendición era rara. 3 soldados japoneses salen de su escondite para rendirse después de la batalla. De los 21.000 soldados que defendían la isla, solo 1.000 sobrevivieron. La mayoría luchó hasta la muerte. La rendición era poco común, pues muchos seguían un código de honor y preferían morir antes que ser capturados. Estos 3 rompieron el código y sobrevivieron. Alemanas barriendo las ruinas. Tras el fin de la guerra, miles de mujeres alemanas fueron obligadas a limpiar calles y reconstruir ciudades devastadas como forma de castigo. En Berlín y Praga barrían escombros bajo vigilancia armada, muchas veces supervisadas por antiguos prisioneros. Un intento simbólico de reparar los daños causados, marcando un periodo de humillación pública y trabajo forzado de reconstrucción.
Construyeron el imperio. Ahora barrían sus cenizas. Monte Suribachi, Iwo Jima, 1945. Minutos antes del icono. El fotógrafo logró una buena imagen minutos antes de que se tomara la fotografía más famosa. Un instante capturado en un punto crucial de la batalla, poco antes de convertirse en símbolo del valor. Océano Pacífico, 25 de septiembre de 1942. Aviones bombarderos japoneses casi tocan el mar mientras atacan buques de guerra y transportes de Estados Unidos. Este tipo de ataque a baja altura era una táctica común entre pilotos japoneses para aumentar la precisión de los bombardeos y dificultar la defensa antiaérea. Volaban tan bajo que las olas casi tocaban las alas. Un error y se hundían en el océano, pero acertaban el objetivo.